Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los logros más alucinantes de la ingeniería moderna. Vamos a desgranar la tecnología que permite a los submarinos moverse por las profundidades como si nada. Venga, que nos sumergimos en el tema. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Es que parece que desafía toda lógica. Estamos hablando de una mole de metal de miles de toneladas que no solo flota, sino que además decide cuándo se hunde y cuándo quiere volver a la superficie. Pero bueno, que aquí no hay trucos de magia ni nada por el estilo. Es pura y dura física y un diseño de ingeniería que es sencillamente brillante. Ojo, porque antes de meternos con los submarinos tenemos que resolver un misterio que es todavía más básico. ¿Por qué flota un barco de acero si cogemos un trozo de ese mismo acero y se va al fondo al instante? Pues toda la respuesta está en un equilibrio de fuerzas. Mirad, sobre cualquier cosa que metemos en el agua actúan siempre dos fuerzas y van en direcciones opuestas. Por un lado tenemos el peso, que es la gravedad tirando del objeto hacia abajo, lógicamente. Y por otro, el empuje, la flotabilidad, que es la fuerza que hace el agua para arriba. La clave de que algo flote o se hunda está simplemente en el balance entre estas dos. Y aquí es donde entra en juego el genio de Arquímedes. Su principio es la base de todo esto, y es una maravilla. Lo que nos viene a decir es que esa fuerza de empuje que recibe un barco es exactamente igual al peso del agua que su propio casco está moviendo, que está desplazando. O sea, da igual de qué esté hecho el barco. Lo que importa es el volumen de agua que aparta. Venga, vamos a meternos un poco más en la ciencia que hace que este principio funcione a una escala tan bestia. ¿Cómo aplicamos esto a un barco que pesa miles de toneladas? Aquí está el verdadero truco. Tendemos a pensar en la densidad del acero, que es altísima, y por eso nos choca. Pero es que lo que importa no es eso, es la densidad media de todo el barco. Un barco no es un bloque sólido de metal, su casco es hueco y dentro hay una cantidad enorme de aire. Y claro, al combinar el peso del acero con todo ese aire, su densidad media final es de hecho más baja que la del agua. Para que nos hagamos una idea, para que un barco flote, su densidad media tiene que estar por debajo de la del agua, que es más o menos unos 1000 kilos por metro cúbico. Mientras se mantenga por debajo de esa cifra, el empuje hacia arriba será mayor que su peso y ¡hala!, a flotar. Vale, ya entendemos por qué flota un barco. Ahora podemos pasar al maestro del engaño, al que juega con estas reglas, el submarino. Porque a diferencia de un barco que está diseñado para flotar siempre, un submarino está hecho para romper esa regla cuando le da la gana. Y esa es su habilidad más increíble y única. No se conforma con flotar o hundirse, no. Controla su flotabilidad de forma activa para poder subir, bajar o incluso quedarse quieto suspendido a una profundidad concreta. Es un control total sobre las leyes de la física. Entonces, ¿cuál es el secreto? Si hemos dicho que la clave es la densidad media, ¿cómo es posible que un submarino pueda cambiarla así a su antojo en mitad del océano? Bueno, para responder a eso tenemos que mirar qué hay dentro de esta máquina. Vamos a descubrir el mecanismo tan ingenioso que le permite convertirse básicamente en un pez gigante de acero. Y la respuesta está aquí. Se llama tanques de lastre. Son estos compartimentos enormes que están colocados entre el casco interior, el que aguanta la presión, y el casco exterior. Son, literalmente, el corazón del sistema que le permite al submarino hundirse y salir a flote. Pura genialidad de la ingeniería. Para sumergirse, el proceso es sorprendentemente sencillo, casi intuitivo. Se abren unas válvulas en la parte de arriba de los tanques para que se vaya el aire, y el agua del mar entra por debajo, llenándolos por completo. Fijaos, el submarino no cambia de tamaño por fuera, pero al meterle cientos de toneladas de agua, su masa total aumenta una barbaridad. El resultado, su densidad media supera a la del agua y empieza a hundirse. Y para volver a la superficie, pues justo lo contrario, se usa aire que tienen almacenado a una presión altísima y se inyecta en la parte superior de los tanques de lastre. Este aire a presión empuja el agua con fuerza y la expulsa fuera. Al vaciar los tanques, el submarino pierde toda esa masa, su densidad media vuelve a ser menor que la del agua, la flotabilidad se vuelve positiva y ¡para arriba! Pero claro, el control de la profundidad no depende solo de llenar y vaciar tanques. Ese sería el control estático, digamos, para los cambios grandes de subir y bajar. Para los ajustes más finos, para maniobrar mientras el submarino se mueve, se usa el control dinámico. Y para eso están los hidroplanos, que son como unas alas. Funcionan de forma parecida a las de un avión, pero con agua. Usan el flujo para generar sustentación hacia arriba o hacia abajo, y eso permite unas maniobras increíblemente precisas. Muy bien, dominar la flotabilidad es una cosa, pero ¿y sobrevivir a la presión brutal que hay en el fondo del océano? Eso ya es otro cantar. ¿Cómo lo consiguen?
Pues el secreto es esta pieza, el casco resistente. Es la estructura interna donde vive y trabaja la tripulación. Se construye con aceros superresistentes y tiene forma cilíndrica porque esa geometría es la mejor para distribuir la presión del agua de manera uniforme por toda la superficie. Y estamos hablando de una fuerza que es casi imposible de imaginar. A solo 300 metros de profundidad, la presión equivale a tener unas 300 toneladas de peso encima de cada metro cuadrado del casco. Es una auténtica proeza de la ingeniería. Por supuesto, no todos los submarinos son iguales. Los dos tipos principales se diferencian sobre todo por su motor. Por un lado están los nucleares, que pueden estar meses enteros sumergidos gracias a su reactor. Tienen una autonomía y una velocidad enormes. Por otro lado, los diésel eléctricos, que son más baratos y muy silenciosos, pero tienen que subir a la superficie o usar un snorkel para arrancar los motores diésel y recargar las baterías. Eso, claro, limita su tiempo bajo el agua. Así que, después de todo este repaso, podemos reducir toda esta tecnología increíble a una única idea central, que es muy potente. Esta frase lo resume a la perfección. La flotación es una cuestión de diseño, no de materiales, y el submarino es la máxima expresión de ese principio, un diseño que no solo te permite flotar, sino que te permite dominar la flotación a tu antojo. Al final, el punto crucial de todo esto es que toda la maquinaria tan compleja de un submarino, desde los tanques de lastre hasta el aire comprimido, se reduce a una sola cosa, la capacidad de manipular su densidad media a voluntad, de convertirse, cuando quiere, en más o menos denso que el agua que lo rodea. Y esto nos deja con una última reflexión. Estas máquinas son un testimonio increíble de hasta dónde hemos llegado dominando la física. Viendo lo que ya son capaces de hacer, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué nuevas profundidades, tanto literales como científicas, nos ayudarán a explorar en el futuro? Ahí lo dejo.